con Fran Garagarza y eso, que era el director deportivo en aquel entonces del Eibar, y obviamente no tenían por qué dejarme salir. Es decir, me decían, eres nuestro máximo goleador en el filial, ¿por qué te vamos a dejar salir? Es una tontería. Le expliqué la situación, obviamente me mandó a la mierda, lógicamente. Me dijo que no iba a trabajar más conmigo, obviamente. Nosotros dimos la palabra y ya estaba todo hecho, solo faltaba firmar el contrato y mandárselo de vuelta. También contentos de ver a toda la gente que nos apoyó hasta el final, aun sabiendo que seguramente íbamos a descender, porque no fue ninguna sorpresa. Como futbolista tienes que entender que lo más importante es conseguir los objetivos con el equipo. Que obviamente tú de los jugadores más grandes que tú puedes aprender y aprendes muchas cosas. La decisión fue graciosa porque yo elegí jugar en el Leioa básicamente porque tenían césped natural. ¿Qué tipo de jugador joven quieres ser? ¿El que escucha o el que se cree que lo sabe todo? El sexto año yo ya tenía intención, tenía bastante metido en la cabeza que iba a ser mi último por lo menos por el momento, en ese equipo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Balears on Joc, que nos acompaña Cesc. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, de que me habéis invitado. Vale, cuéntanos cómo empieza tu historia en el fútbol. Bueno, pues mi historia yo empiezo que iba al colegio al CIDE y recuerdo que un día vino un señor, no me acuerdo el nombre, pero vino a clase a decir quién se quería apuntar a fútbol y tal. Yo fui directamente ese día a mi madre con el papel y ahí empezó todo y ahí jugué pues en el CIDE jugué hasta, no sé si era infantil, algo así. ¿Y quién era tu ídolo por aquel entonces, esos primeros años, si te acuerdas? Buah. Pues, hostia, va a parecer raro, pero me suena que, bueno, aparte de Eto'o en la época, también Miguel Ángel Nadal estaba ahí no sé, me ha venido el flash de intentar imitarlo a veces y eso, una cosa rara. ¿Y siempre has jugado de delantero o empezaste en otras posiciones? ¿Cómo fue un poco? No, siempre he empezado, o sea, empecé jugando delantero toda mi vida y los cambios de posiciones empezaron ya yo diría que cuando me fui, un poco en el Eibar también, pero ya cuando me fui a Grecia ya sí que empezó de verdad. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años de fútbol? Pues pura diversión. O sea, en el CIDE me acuerdo que todos éramos, o creo que solo uno era fuera del colegio, así que éramos todos amigos, todos los padres se llevaban bien también y eso, me acuerdo que acabábamos el colegio, teníamos unas horas muertas antes de que empezara el entrenamiento y ahí nos quedábamos y ya entrenábamos y eso y luego nos venían a recoger a todos, pero era puro, por lo menos de mi parte, puro disfrute, o sea, y obviamente mis padres ningún tipo de presión o algo así como debe ser cuando empiezas y cuando eres un niño. ¿Y cómo fue pasar del CIDE al Baleares? Bueno, fue una situación extraña, tampoco la recuerdo muy bien, pero obviamente nuestra intención, o sea, la mía y la de mis padres no era
cambiarnos de equipo porque llevaba ahí toda la vida y estaba bien, iba al colegio ahí y todo. Pero bueno, por determinadas circunstancias, pues se decidió cambiar y no sé si fue el Baleares que se ofreció o nosotros fuimos al Baleares, no me acuerdo. Y nada, y estuve 2 años muy a gusto también. ¿Y cómo los recuerdas esa etapa ahí en el Baleares? Bien, o sea, me acuerdo que jugábamos el primer año no jugábamos es que no sé cómo van las divisiones ahora, pero jugábamos no en la máxima división de la categoría. Pero sí que me acuerdo que el Baleares en aquella época, el primer equipo, bueno, jugaban en el antiguo Estadio Balear y me acuerdo de ir muchos fines de semana a ver, porque siempre solían ganar la liga y todo esto, cuando no subían directos. Pero sí, lo recuerdo muy bien. Es verdad que ese estadio estaba hecho polvo, pero eso también años de disfrutar, hacer amigos y eso. ¿Y cómo recuerdas el salto de fútbol 7 a fútbol 11? Si te digo la verdad, no lo recuerdo. No, es que no. Y bueno, ¿y el salto a juvenil? Sí, ¿no? Se te pilla más Sí, cerca. sí. De eso sí que me acuerdo que yo le dije a mi padre que quería jugar en otro equipo, a poder ser la máxima categoría posible. Y nos ofrecimos al San Francisco y eso nos aceptaron y me acuerdo que ahí disfruté un montón también. O sea, teníamos muy buen equipo en Nacional, considero. Aparte me fueron las cosas muy bien. El segundo año ya, que no me acuerdo muy bien si fue a mediados del primer año o en el segundo ya, que ya jugué con el División de Honor. Pero bueno, tanto en Nacional como en División de Honor, muy bien, estaba muy a gusto ahí. ¿Y te costó un poco el adaptarte a jugar con chavales más mayores que tú y eso? Pues si no recuerdo mal, no noté mucho la diferencia. Simplemente supongo que me adapté a raíz de entrenar con otros futbolistas y eso, estaba confiante y por eso yo creo que me fue bien. ¿Y cómo fue el vivir, el jugar en División de Honor, el viajar, el jugar contra el Barça y demás? Bueno, son cosas diferentes. O sea, yo creo que ahí sí que empiezas a notar un poco, digamos, ahí no te das cuenta, pero a notar cómo es un poco el fútbol profesional y todo eso. Pero bueno, ahí viajábamos, si no recuerdo mal, el mismo día jugábamos y nos íbamos. Pero sí, lo veía un poco como esa excursión, ¿no? O sea, esa excursión, juegas, es verdad que, por ejemplo, en el caso del Barça, ves lo que teníamos en el San Francisco y llegas ahí a la Masía y dices, hostia, esto es otra cosa, pero muy bien, o sea, es lo que te he dicho, ahí yo creo que empiezas a tocar un poco cómo funciona todo, ¿no? ¿Y cómo recuerdas ese último año de juveniles en el Mallorca? Pues ese último año me acuerdo que no fue de mis, o sea, en comparación con el San Francisco, no fue de mis mejores años a nivel de números, pero sí que recuerdo que aprendí mucho. O sea,
Básicamente también porque yo era delantero y ahí teníamos de entrenadores a Pepe Gálvez y de segundo estaba Alfonso Pérez. Entonces, obviamente sabían alguna cosa sobre la posición y sí que es verdad que me dio rabia porque, si no recuerdo mal, consideraba que jugaba bien y todo esto, pero a nivel de números, para ser delantero del Mallorca, además empecé de titular, pues dejaba mucho que desear. ¿Y cómo recuerdas el salto al fútbol amateur, que te marchas, bueno, y cómo surge el irte cedido al Josetense? Pues yo recuerdo que en esa época creo que el Mallorca B estaba... O sea, yo cuando cambio de San Francisco al Mallorca firmo 3 años. Firmo 1 año de juvenil y 2 de amateur, digamos, de filial. Entonces, recuerdo que en esa época el filial estaba en tercera división, si no recuerdo mal, y mi intención era intentar dar un salto y jugar en una categoría superior como era la segunda B en esa época. Y dio la casualidad de que justamente el Josetense ascendió ese año y no sé cómo se gestionó, pero acabé cedido ahí. Y lo que te digo, ahí en el Josetense, pues ya si antes te he dicho que en juvenil lo empiezas a notar, ahí ya lo notas más. O sea, ya compartes vestuario con jugadores veteranos, entrenadores veteranos también, y ya es el fútbol un poco más de verdad. Obviamente no es fácil muchas veces para un chaval entrar en ¿cómo decirlo?, en esa categoría. O sea, muchas veces mucha gente se prefiere empezar, yo qué sé, quedarse en Mallorca en tercera división y tener un poco más de paciencia, pero bueno, mi opinión era esa en ese momento y la verdad que desgraciadamente a nivel colectivo fue mal en el Josetense, pero a nivel individual yo creo que aprendí mucho. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Joseta? Buena pregunta. Pues me acuerdo en la pretemporada que éramos un montón de jugadores, porque había muchos que creo que estaban probando o algo así. Y nada, estaba el grupo, estaba Nico López de entrenador, que si no voy mal se trajo al grupo con muchos jugadores que había coincidido en el Baleares también. Y bueno, yo creo que tuvimos un vestuario bastante sano. Luego las cosas no salieron, pero no había, o sea, para ser mi primer año de amateur no notaba que se nos castigara mucho a los jóvenes por parte de jugadores. Luego por parte del entrenador, pues bueno, hubo tirones de orejas, pero son cosas que a medida que vas jugando a fútbol te das cuenta que, o sea, las tienes que normalizar. Sí, bueno, Nico López no es un tío que esté no sea muy de poner jóvenes. No, te digo yo que no. ¿Y cómo vives el cambio ese de pasar de estar con jugadores de tu misma edad a encontrarte gente ya con sus 30 años y sus hijos? Pues es un cambio que bajo mi punto de vista conviene hacerlo. O sea, y
digo lo antes posible porque todo depende de la situación de cada uno, pero porque obviamente tú de los jugadores más grandes que tú puedes aprender y aprendes muchas cosas, porque la mayoría de las veces ellos han estado en tus situaciones siempre. Entonces luego está qué tipo de jugador joven quieres ser, el que escucha o el que se cree que lo sabe todo. Yo afortunadamente era de los que escuchaba, y yo creo que eso me sirvió mucho y aprendí mucho. ¿Y cómo se vivía en el día a día el perder y tener que ir a entrenar y perder y ir a entrenar? Pues, a ver, yo creo que se vivía bien. O sea, en comparación en otras situaciones en las que he estado, luego echo el ojo atrás y digamos que pese a los resultados, es lo que te he dicho, teníamos un ambiente bastante sano en el vestuario, y eso, intentamos dar lo máximo cada uno, nos sirvió y eso es así, parte del fútbol y aprendes con eso. ¿Y crees que siendo tan joven, con 18, 19 años, no eres realmente tan consciente o no te afecta tanto un descenso como te podría afectar si tienes 29 o 30 años? Puede ser, depende de cómo lo veas. O sea, obviamente a mí personalmente un descenso, quieras o no, te afecta siempre, porque significa que el equipo algo ha hecho mal. Entonces, sí que te puedo comprar lo de que cuando eres más joven puedes pensar, bueno, da igual, total, encontraré otro equipo o lo que sea, igual cuando pasan los años ya tienes más dudas, pero en mi caso, eso, yo por una parte podía estar tranquilo porque yo volví al Mallorca, pero por otra recuerdo estar jodido, en plan, joder, deberíamos haber hecho las cosas un poco mejor o algo, pero al final no te machacas tampoco mucho y sigues adelante. ¿Cómo lo vives tú el día que se confirma ese descenso? Pues es que creo que fue ese día que justo se confirmó el descenso, pero aún así el club como que lo celebró, ¿sabes? O sea, yo creo que querían celebrar como la experiencia vivida en Segunda B, un equipo humilde como era el Llosetense. Pero sí que me acuerdo y quiero recordar que nos hicimos una foto todo el equipo después de ese partido, que abrieron una botella de champán y todo, y nosotros estábamos en plan jodidos, pero también contentos de ver a toda la gente que nos apoyó hasta el final, aun sabiendo que seguramente íbamos a descender, porque no fue ninguna sorpresa. Y eso, por una parte, es lo que te he dicho, te sabe mal por el club, por toda la gente que ha estado detrás, pero obviamente tu cabeza piensa en seguir adelante. Y es algo que se podía ver venir, ¿no? Que el Llosetense, un equipo como el Llosetense tan humilde, una categoría tan complicada, que fuese candidato, ¿no? Sí, obviamente candidato, yo creo que candidato sí que éramos. Y además también yo creo que a nivel de terreno de juego también se notaba la humildad del club y eso. Pero aún así, claro, es que tuvimos diversas buenas rachas que decíamos, hostia, esto se puede sacar adelante. Me acuerdo también
Creo que fue la Copa Federación también, que ahí tuvimos buenos momentos, pero eso al final, por una cosa u otra, pues pasó lo que seguramente a priori era probable. ¿Y cómo se da luego tu salida al Leioa cedido también? Pues ahí yo vuelvo al Mallorca, hago toda la pretemporada y el Mallorca ese año ya había subido a Segunda B. Y me acuerdo que fue la semana justo que iba a empezar la liga. Me vino Olaizola, era el entrenador en esa época. Y bueno, me empezó a hacer como unas preguntas en plan cómo me veía creo que me preguntó en la posición de extremo derecho o algo así, porque le han preguntado por mí un equipo del País Vasco. Y claro, recuerdo, es que no sé si era un lunes esto, y el fin de semana había partido. Y entonces por la tarde, quiero recordar que mi representante en ese momento me llamó y me comunicó que el Mallorca no iba a contar conmigo. Y me dijo que teníamos como 2 posibles destinos, que uno era el Leioa y otro era el Arenas de Guecho. Eran vecinos también. Y nada, obviamente eso te sienta mal, pero bueno, es fútbol al final. Al final el año anterior tú dices, no, quiero salir cedido porque tal, y el siguiente pasa esto, pues bueno, yo creo que el miércoles ya voy para Leioa, porque la decisión fue graciosa, porque yo elegí jugar en el Leioa básicamente porque tenían césped natural. O sea, yo sé que quería jugar en césped natural y ya está. Y nada, el miércoles o el jueves ya estaba ahí y el domingo ya jugué, no sé si 20 minutos ahí en Las Gaunas contra el Logroñés. Y bueno, ¿te vas solo ahí al País Vasco? Yo recuerdo que pillé mi coche que tenía en ese entonces, fuimos en barco con mi padre, nos fuimos de Barcelona a Leioa directamente y es que no sé si fue... No. Me acuerdo que llegamos de noche ya con mi padre ahí, en el piso que me dieron ahí en Leioa. Y claro, ahí de noche lloviendo, como yo decía, uff, esto igual se me viene encima, ¿sabes? Pero eso, luego estuve, obviamente, como hablaremos dentro de un rato, estuve muy a gusto ahí. Pero luego tu padre se vuelve a Sí, Mallorca. sí, luego se vuelve y yo comparto piso con otro jugador del equipo alicantino. Y que eso yo tuve mucha suerte también de coincidir con ese compañero porque era también mayor y era mi primera vez también viviendo solo fuera de Mallorca, de mi zona de confort, y me enseñó bastantes cosas, la verdad, o sea, a vivir, básicamente. ¿Y cómo lo llevaste tú el estar ahí, bueno, con ese compañero, pero sin tu familia, sin tener a nadie conocido? Pues al principio recuerdo que fue un poco duro porque, claro, yo te he dicho que así como llegué en la semana ya jugué el finde, pero luego igual me pasé
no sé si un mes y medio sin jugar casi prácticamente nada. Y recuerdo que esos días fueron duros porque se te vienen muchas cosas a la cabeza, en plan, si has tomado la decisión correcta, si qué estoy haciendo aquí, tal, no sé qué. Pero lo importante es ganarle a esos pensamientos y tener claro por qué estás ahí y lo que tienes que hacer para resolver esa situación. Y eso, aparte, obviamente venían también, la familia venía de vez en cuando, la novia de ese entonces venía de vez en cuando, amigos también. O sea, tampoco, no fue tan exagerado, o sea, lo llevé bastante con normalidad, pese los primeros meses que fueron más duros. Todo lo demás vino bastante rodado porque también la conexión era bastante fácil. No es que me fuera directamente a la China a jugar. ¿Y cómo fue ese año a nivel colectivo e individual? Pues mi año en Leioa lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, porque yo creo que tuve mucha suerte, bueno, lo que te he dicho del compañero de piso, mucha suerte del vestuario que me encontré, o sea, del equipo que teníamos también a nivel de competición, que éramos unos, no sé cómo describirlo, pero o sea, lo recuerdo con mucho cariño porque, y aparte, fue un año muy bueno a nivel colectivo. A nivel individual también, pero a nivel colectivo, al ser el Leioa, también un equipo humilde de segunda B ahí del País Vasco, obviamente como objetivos tienes la permanencia. Y nosotros estuvimos, no sé si nos salimos no sé si fue la última o la penúltima jornada, nos salimos del playoff, después de haber estado ahí todo el año. Y así que salí muy contento de mi experiencia ahí, porque se ve muy bien y hice muy buenos amigos también por ahí. ¿Y qué aprendizajes te llevas de esa etapa ahí en el País Vasco? Bueno, sobre todo te llevas el aprendizaje de empezar a ver cómo es la vida en realidad un poco, a estar solo, alejado de tu familia. O sea, quieras o no, eso te hace madurar mucho a nivel mental. Luego también, al tener situaciones complicadas, eso te ayuda también, si sales del bucle, te ayuda porque ya, si en otro momento tienes otra situación parecida, ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, ese lapso de tiempo es mucho más corto. Y diría que poco más. O sea, y aparte, como fue un año individual muy bueno, vi lo que era capaz de hacer como futbolista. Y bueno, acaba ese año y te ficha el Eibar para su filial, ¿no? ¿Cómo se da ese cambio? Ahí hay chicha entre medias. O sea, yo me acuerdo, claro, yo en ese año estoy cedido del Mallorca, es mi último año de contrato. Y me acuerdo ya en enero de ese año que intentaron repescarme para el filial y yo no era mi intención volver, o sea, estaba muy a gusto en Leioa, estábamos metidos en playoff, estaba yendo bien y luego pues terminó la cesión, en principio iba a ser jugador libre porque tampoco tenía pensado renovar en ese momento con el Mallorca, a no ser que me pusieran X condiciones.
Me acuerdo que el Zaragoza en esa época tocó a la puerta, lo preparamos todo, o sea, dimos el ok, tanto yo como mi padre, mi representante. Me acuerdo que ya nos enviaron el contrato para firmarlo y nada, ahí me acuerdo, en ese mismo momento, creo que mi representante recibió una llamada de alguien del Mallorca, no me acuerdo muy bien, y le ofreció una oferta de renovación que incluía, aparte de un buen contrato, digamos, pues primer equipo también, que era algo que obviamente yo lo veía con muy buenos ojos, ¿no? Pero nada, o sea, luego echamos atrás lo del Zaragoza. Hablé yo con el director deportivo en esa época, que no sé si se llamaba Josemi Barba o algo así, y le expliqué la situación. Obviamente me mandó a la mierda, lógicamente. Me dijo que no iba a trabajar más conmigo, obviamente. Nosotros dimos la palabra y ya estaba todo hecho, solo faltaba firmar el contrato y mandárselo de vuelta. Yo intenté explicárselo, que me entendiera tal y cual. Sí, lo entiendo, pero no... Pero vete a la mierda, básicamente. Y eso, al final, el Mallorca no se echó para atrás en según qué detalles del contrato, y al final se rompió. Y ahí luego vino el Eibar. El Eibar, que el filial se llamaba CD Vitoria, tenían como una especie de convenio. Y nada, me gustó la idea de seguir por el País Vasco, me sentía cómodo ahí y lo veía como una buena oportunidad para seguir creciendo como futbolista. ¿Y qué te encuentras cuando llegas ahí al filial del Eibar? Bueno, pues es bastante diferente, porque claro, yo estaba acostumbrado del vestuario del Llosetense, es verdad que hice la pretemporada con el filial del Mallorca, pero luego en Leioa, con otro equipo de más gente mayor y tal y cual, y te encuentras pues con jugadores pues de tu edad o incluso más jóvenes, y hay un poco más digamos, de descontrol. Pero la verdad que estuve muy a gusto también. O sea, me recibieron también. Obviamente no todos los jugadores eran vascos ahí, y yo estaba muy bien adaptado ahí, y la verdad que yo creo que caí de pie. O sea, también mi entrenador del Leioa, después de firmarme a mí el Eibar para el filial, firman a ese mismo entrenador. Que eso no sé hasta qué punto me favoreció o me perjudicó, visto cómo empezó la temporada después. Pero bueno, esos son temas aparte. ¿Y cómo fue esa temporada a nivel individual y colectivo con el Vitoria? Bien, la verdad que... O sea, sí que en esa época, no sé cómo debe estar ahora, pero en esa época había un pelín de... Es que no sé cómo decirlo, no sé si la palabra desorganización es la más adecuada. Pero nosotros entrenábamos en una ciudad que estaba, no me acuerdo, 15 minutos de Eibar, en un campo artificial. Luego los partidos los jugábamos en un campo natural en Vitoria, y quieras o no, era extraño, ¿sabes? Y
aparte, recuerdo que el campo, cuando empezó a hacer un poco de frío y eso, estaba como un patatal ese año. Pero por lo demás, muy bien. O sea, creo que teníamos muy buen grupo también para ser un filial que siempre, yo qué sé, suele haber un poco de tontería, ¿no? Pero creo que había la justa y nos fue bastante bien. De hecho, conseguimos el objetivo ese año, que era la permanencia. Y bueno, también tienes la oportunidad de debutar con el primer equipo, ¿no? En Primera División. ¿Cómo lo recuerdas eso? Pues eso es algo de lo que te das cuenta a medida que pasan los años. Porque yo recuerdo, o sea, recuerdo que en el primer cuarto de temporada ya empecé como a ir un poco con dinámica de primer equipo. Y obviamente recuerdo los primeros entrenamientos que dices, wow, a nivel de ritmo, de calidad, de todo, era un escalón muy superior a lo que venía viendo en el filial. Y sí que recuerdo que cada vez verme mejor, o sea, no cómodo a nivel personal, porque al final el mítico chaval que subes con el primer equipo y estás ahí callado, intenta no liarla ni nada y súper concentrado en los entrenamientos. Yo creo que mejoré muchísimo a raíz de estar con esa dinámica y luego jugar con el filial. Y sí, ya recuerdo a final de temporada que fuimos un par de jugadores, ya íbamos convocados de vez en cuando con el primer equipo. Me acuerdo que fui convocado para jugar contra el Betis ahí, en el Villamarín. Y ahí ya ves el ambiente, ves el fútbol, bueno, ves un poco la élite, ¿no? que se suele decir. Nada, son experiencias muy bonitas y ya en el último partido Mendilibar me dio el premio de sacarme unos minutos y yo le estaré siempre muy agradecido por eso, y de hecho al cabo del partido le di las gracias, obviamente, porque era un premio más que nada, ¿sabes? Y eso, justamente ahí en el Wanda, casi a estrenar, con la despedida de Torres, que obviamente también fue uno de mis ídolos. O sea, fue algo que eres pequeño y casi sueñas con eso, ¿sabes? Pero lo vives un poco como que no te das cuenta. Igual te das cuenta, luego es lo que te he dicho, a medida que pasan los años. Y dices, hostia, mira dónde estuve. ¿Y qué se te pasaba por la cabeza esos segundos antes de saltar al campo? Es que si te digo la verdad, es que no me acuerdo. Yo salí al campo y ya está, no me acuerdo ni siquiera si me dieron algunas instrucciones o algo, pero es un poco en stand-by, la verdad. Y como después de tantos años, hace casi 10 años ya, ¿cómo recuerdas ese momento ahora, con el paso del tiempo? No, lo recuerdo con cariño, porque al final es una experiencia más. Y es lo que te he dicho, yo creo que le doy más valor ahora que cuando pasó en ese momento. O sea, lo miro atrás y digo, hostia, qué guay haber tenido la oportunidad de haber salido al campo en ese partido concretamente.
Y bueno, siguiente temporada sigues en el Eibar, bueno, en el filial del Eibar, en el Vitoria. ¿Cómo va ese año? Sí, ahí sigo un poco igual. Lo que sí que ese año en el filial fueron bastante peor las cosas, a nivel futbolístico más que nada. No, simplemente se fueron jugadores, trajeron nuevos y por lo que sea no congeniamos tanto y al final pues descendimos. O sea, el trabajo no estuvo bien hecho. Y a nivel individual, ¿cómo te fue esa temporada? A nivel individual yo creo que, no me acuerdo de los números, pero fue igual que la anterior, es decir, muy buena. Pero sí que no te sirve de mucho. O sea, aunque tú hagas buenos números, al final, como futbolista tienes que entender que lo más importante es conseguir los objetivos con el equipo. O sea, por una parte te sientes bien de decir, me siento con confianza, estoy metiendo goles, tal y cual, pero por otra dices, hostia, es que algo estamos haciendo mal porque nos están dando los resultados y si seguimos así nos vamos al pozo. ¿Fue diferente el vivir el día a día de perder en comparación a la temporada en el Joseta? Yo creo que sí, un poco, porque éramos muchos jugadores jóvenes en comparación que se veían por primera vez en esas situaciones y cada jugador lo gestiona de forma diferente, ¿sabes? A veces mejor o peor. Pero el tema es que no sabe seguir unas directrices de decir, bueno, estamos en esta situación, tal, tener esa mente fría o tal. Luego, igual muchos jugadores están como más sensibles, entrenando saltan más fácil. Ahí pueden empezar un poco las peleas de cada año en los vestuarios. Así que tienes que ir un poco con cuidado. ¿Y cómo te afecta a ti este segundo descenso en tu carrera? Pues yo creo que fue diferente, porque yo me acuerdo en ese año, en mi segundo año en Vitoria, en el mercado de invierno ya llama a la puerta el Asteras de Grecia y claro, me querían para allá, para ir en enero y vamos e intenta forzar la salida, tal y cual. Yo claro, hablé con Fran Garagarza y eso, que era el director deportivo en aquel entonces de Eibar, y obviamente no tenían por qué dejarme salir. Es decir, me decían, eres nuestro máximo goleador en el filial, ¿por qué te vamos a dejar salir? Es una tontería, que obviamente tiene toda la razón del mundo. Pero al final creo que cuando termina el mercado pues firmé un preacuerdo con el Asteras y es decir, yo ya sabía que el año que viene no iba a continuar ahí. Pero bueno, que es lo mismo que podrás decir, es lo mismo que pasó con el Josetense, pero bueno. Igual a raíz de ya haber vivido eso una vez, pues lo viví como un poco más tranquilo, el hecho de volver a descender. ¿Y qué te hizo apostar por un cambio tan grande de irte fuera de España y eso? Pues fue un poco
la aventura, ¿no? Y el hecho de tener oportunidad de hacerme un nombre también fuera de España, porque primero empecé a hacerlo cuando salí de Mallorca y luego mi curiosidad fue creciendo, vi que tuve la oportunidad de irme a la primera división griega, que quieras o no, tocas ya el fútbol profesional, y mi intención era hacerme un nombre en el extranjero. ¿Y cómo fue la adaptación ahí al país, al idioma? La adaptación fue bastante buena. O sea, al final estábamos un poco en una burbuja, porque me acuerdo que ese año éramos, no sé si 7 u 8 españoles en el equipo. El entrenador también era español cuando llegué. Y es decir, fue un poco, es lo que te he dicho, adaptarse en el equipo fue bastante fácil. Pero a raíz de tener muchos españoles también había muchos argentinos. Pero por parte de los griegos y del club, la verdad que desde el primer momento estaba muy a gusto. ¿Y qué diferencias notaste principalmente entre el fútbol ahí en Grecia y el fútbol en España? Pues principalmente el tema físico. Ya, si lo comparo con la segunda B de entonces, con la primera griega, es una liga muy física, que a veces, aunque tengas muchísima calidad, pero no tienes el físico, a veces no es suficiente. Depende del entrenador también. Pero eso, vi jugadores que físicamente eran unas bestias, obviamente luego técnicamente y tácticamente eran, si puedo decir, bastante peores que en España. Tampoco estoy descubriendo la rueda aquí, pero... Y sí, la diferencia básicamente era física y el ritmo de juego, el físico, el ser agresivo, el ir sin ninguna duda, a ganar los duelos, porque si no te comen. O sea, y supongo que no me acuerdo muy bien, pero supongo que al principio me comían a mí también. ¿Y cómo lo recuerdas ese primer año? ¿Cómo fue? Pues ese primer año la primera mitad del año fue bastante jodido. Fue porque por cosas del fútbol y como es, al final no encajaban los planes del entrenador, y básicamente estuve sin jugar hasta, yo qué sé, hasta enero o algo así. Y claro, ahí vienen otra vez todas las dudas de qué he hecho, igual, pero bueno, al final lo pude solventar. El equipo no iba bien, cambiaron el entrenador, me dieron la oportunidad, y ahí es lo que digo: si tú estás seguro de tu objetivo y sabes lo que tienes que hacer, pues tienes que estar tranquilo. Y al final es eso, cuando estás en esa situación de que no te están dando los minutos de juego que quieres y todo esto, al final es una guerra contra ti. Si tú dejas de trabajar, luego por lo que sea tienes la oportunidad, y lo más probable, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, lo más probable es que te vaya mal. Y luego digan, ¿ves? Por eso
no juega. Pero en ese caso me dieron la oportunidad y creo que fue un partido en Copa, en casa contra el AEK de Atenas, jugué titular y ahí ya metí gol, así que y a partir de ahí pues obviamente uno encuentra la confianza y ya fue todo más rodado, pero es lo que te digo, incluso el director deportivo me ofreció en plan, si quieres buscar más minutos podemos mirar una cesión o algo de esto, y yo le dije que no, que yo me quería quedar ahí, que lo iba a sacar y tuve la suerte que lo saqué. ¿Y el siguiente año cómo lo recuerdas? Nivel individual, colectivo y demás. ¿Sabes qué pasa? Que los años en Asteras los tengo bastante... Es que son 6 años. Son 6 años. y los tengo mezclados porque también tuvimos, durante estos 6 años, te puedes imaginar que tuvimos a muchos entrenadores y a veces el mismo entrenador lo echaban, pero el año siguiente, a mitad de temporada, volvía y cosas así. Entonces, lo tengo bastante liado en el tiempo, ¿sabes? Pero... si quieres, haz como un resumen de... Sí, puedo hacer un todo. resumen de los 6 años. Sí, porque si no, igual nos tiramos aquí toda la tarde. No, si contara todas las historias y esto, no estaríamos aquí 2 días. Pero... No, recuerdo muy bien ya estar ahí muy a gusto, adaptado. Aunque fuera otro país, tampoco es a nivel cultural y a nivel de comida, no es un salto grandioso, al final Mediterráneo. Y me acuerdo que nuestro mejor año conseguimos hacer el playoff, que no sé si sabes cómo funcionaba la liga en ese entonces, que es como que al final de cuando se acaba la temporada regular, separan un grupo de arriba, se separaba en 2 grupos, unos que luchaban, el de arriba luchaba por el campeonato y por los puestos europeos, y los de abajo pues luchaban básicamente para no descender. Y se separaban en 2 liguillas y los de arriba jugaban entre ellos y los de abajo pues lo mismo. Y eso, me acuerdo que nuestro mejor año fue ese, y aparte considero que hicimos un buen papel en los playoffs, nos sirvió para quedarnos en Europa, que era lo que todo el mundo soñaba, porque este equipo ya hizo alguna previa de Europa League. Y luego mi último año, creo que fue, ahí hicimos las semifinales de Copa. Y eran unas semifinales bastante asequibles a priori, pero no salió. Por suerte o por desgracia, no salió. Pero bueno, ya lo que te digo, 6 años ahí, ya el 6.º año yo ya tenía intención, tenía bastante metido en la cabeza que iba a ser mi último, por lo menos por el momento, en ese equipo, porque ya estaba, digamos que me sentía demasiado cómodo. Quería probar cosas nuevas y así fue. ¿Y qué aprendizajes te llevas de esos 6 años? No, de todos estos años aprendes a convivir con muchos jugadores, muchos entrenadores. Obviamente aprendes, te vaya mejor o peor con un entrenador o compañeros, aprendes a lidiar ciertas
situaciones, a manejarlas mejor con el tiempo. Y es eso, al final yo fui ahí para aprender todas estas cosas y creo que lo hice un poco antes, no hacía falta igual estar 6 años ahí para aprenderlo todo, pero lo recuerdo o sea, tengo muy buen recuerdo también de las Teras, obviamente. Me sentí muy a gusto. ¿Alguna anécdota que puedas contar de esos 6 años? ¿Algo gracioso o...? Anécdotas hay muchas porque es que en el fútbol hay mucho personaje también, como compañero, como entrenador, no sé, o sea, no voy a contar nada en concreto porque tampoco me gusta aquí sacar los temas de vestuarios y tal, pero bueno, y no solo en Grecia, yo he visto entrenadores pegarle un puñetazo a un jugador y jugadores entre ellos darse un puñetazo y abrirse la ceja, ¿sabes? En medio del entrenamiento e irnos al vestuario, ¿sabes? Pero... Y también he tenido entrenadores peculiares. Por ejemplo, en el Asteras tuvimos al mítico Makelele, que vino... Es que también vino y creo que al mes no estaba de acuerdo con la directiva. También los griegos a veces son muy suyos y ya lo echaron y vino y se fue. Pero recuerdo esos días era muy gracioso también. Bueno, ¿qué significa el Asteras para ti después de 6 años? Pues lo que te he dicho, lo recuerdo con una etapa muy, muy bonita de mi vida, a pesar de haber terminado con ese, digamos, burnout. Yo hace solo un año que me he ido, pero ya empiezo a valorar todo lo que he vivido ahí y de que me dieran la oportunidad de vivir cosas en el fútbol profesional y como persona fuera de España. Y lo que te digo, yo creo que le debo mucho a las Teras. ¿Y cómo se da tu salida de Grecia? Pues, como he dicho antes, yo ya estaba bastante quemado con la situación. Al final, cada año un poco lo mismo. Y justamente también con el último entrenador que vino no congenié mucho y fue un poco echar un poco de leña al fuego. A pesar yo tenía también ya la idea en mi cabeza y la directiva ya lo sabía. Y eso, quería cambiar de país básicamente y vivir una experiencia en otra parte. Pero es verdad que igual me gustaría haber terminado mi etapa ahí, pues igual en otras circunstancias, con otro entrenador, igual habría tenido más importancia en el equipo al final. Luego también a veces juegas o no juegas por cosas que no dependen de ti ni del entrenador, eso nunca se sabe. Pero es lo que te digo, ni me fui enfadadísimo con el Asteras y yo creo que el Asteras también no ha tenido ningún problema conmigo. ¿Y cómo te sale la oportunidad de ir a Turquía? Pues yo creo que ese verano cambio de representante y más o menos en esas fechas el año pasado
llegó una oferta de un equipo turco, de ahí la segunda, y justo al día siguiente llega otra. Y al final me decanté porque, o sea, por el tema, digamos, económico. O sea, la oferta del Vanspor era mejor. Me dijeron cosas en ese momento de que tenían un proyecto que estaban haciendo un proyecto para intentar ascender a la Superliga, todo esto, buena oferta económica, todas las condiciones que ponía las aceptaban y por eso me decanté por ir ahí, pero fue básicamente rastreando el mercado. ¿Y qué te encuentras cuando llegas ahí a Turquía? Es que, claro, en mis 6 años en Grecia puedo escribir un libro, pero en este último año puedo escribir 2. Porque, pero bueno, al principio, pues, bueno, yo llegué, al principio fui a Estambul y nada, fui ahí con mi agente, otros intermediarios, tal, para pasar en teoría el reconocimiento médico. Y estuvimos esperando en el hospital y tal, y se ve que el presidente se cansó de esperar y dijo, ya estoy llegando a la oficina, venid para la oficina. Yo me fío, ningún reconocimiento ni nada. Vamos a firmar directamente. Y así fue, fuimos a la oficina, el contrato, chequeamos que todo estuviera bien, tal y cual. Y me acuerdo que al firmar, no sé por qué, trajeron sandía mansalva. Y me acuerdo de las fotos que filtraron en Twitter, en Instagram y todo esto, que salía yo firmando con un plato de sandía al lado. Eso también mi familia decía, ¿por qué ustedes estabais comiendo sandía? Y yo qué sé. Y nada, y de ahí me vuelvo a España a hacer la maleta y ya me voy para otra ciudad. Bueno, se llamaba Kayseri la ciudad, bueno, se llama, y ahí hicimos toda la pretemporada. Estuvimos 1 mes y medio más o menos en un hotel ahí haciendo toda la pretemporada. Claro, yo decía, qué raro, en algún momento vamos a tener que ir a Van, que es la ciudad del equipo, y para empezar a agilizar un poco el tema de encontrar casa, coche y todo eso, que en teoría se encargaba el club, y yo decía, ningún problema. Y eso, recuerdo hacer la pretemporada, obviamente el nivel, digamos, que era un poco más físico, pero menos, digamos, talentoso y táctico. Y obviamente tuve dudas también de si de verdad teníamos equipo para luchar para los objetivos que tenía el club, que después se vio que no era así. Y eso, al final nosotros jugamos el primer partido de liga sin haber pasado por la ciudad. Nos vamos directamente de esta ciudad acá, sería Estambul, a jugar el primer partido de liga, y después de ese partido es la primera vez que vamos a Van, a la ciudad. ¿Y cómo es tu adaptación al equipo, idioma, ciudad, además? Pues fue más difícil, o sea, fue mucho más difícil que en Grecia, porque también me encontré que, claro, en Grecia, quieras o no, los jugadores griegos
tienen muy buen nivel de inglés. Yo creo que tienen mejor nivel de inglés que aquí en España, que bueno, que aparte al final yo ya chapurreaba griego y ningún problema. Pero luego en Turquía me acuerdo que cuando llegué, presentándome a los compañeros, claro, yo me acuerdo que fui el primer extranjero en llegar, porque este equipo venía de estar 25 años en tercera división y hicieron un ascenso histórico y claro, no tenían ningún extranjero en tercera división. Así que para ellos también era nuevo tener a extranjeros en el equipo. Y yo presentándome tanto a la directiva como a los jugadores, pero casi ninguno entendía nada de inglés. Entonces, que eso no es difícil crear un vínculo, digamos, o entenderte más fácilmente con el compañero, ¿no? Pero bueno, al final fue una adaptación un poco más lenta, pero la hice y ningún problema. Aprendes un par de palabras en turco para decirlas en el campo y listo. ¿Y cómo ha ido la temporada a nivel individual y colectivo? Pues yo diría que no ha ido bien. O sea, al final la idea del club era hacer un equipo competitivo para intentar hacer playoff de ascenso y no ha sido así. Yo era consciente de ello el primer mes estando ahí. Te das cuenta de que no te basta. Una vez empiezas a ver los partidos y a ver cómo se comportan algunos compañeros en determinadas situaciones, te das cuenta de que no te basta para llegar a esos objetivos. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, ¿cómo ha ido la temporada? Sí. No me acordaba yo ya. Sí. No, y luego sí que es verdad que con el entrenador, aunque él tampoco hablaba nada de inglés, mediante un traductor hablábamos y todo esto, hicimos buenas migas. O sea, él veía que confiaba en mí y de hecho él me puso en una nueva posición, que me puso de carrilero. Yo obviamente los primeros partidos decía, o sea, me sentía un poco extraño, digamos, pero luego una vez me adapté, empecé a ayudar al equipo, empecé a meter incluso goles y luego tuve la mala suerte de que me lesioné y fui arrastrando un par de lesiones durante la temporada, pero lo importante es que acabé bien. Obviamente podría haber sido mucho mejor la temporada, porque además me sentía con mucha confianza y estaba yendo bien, pero son cosas del fútbol también. Y lo importante es lo que te digo, haber salido otra vez de eso y poder haber acabado bien la temporada. ¿Y cómo afrontar los nuevos retos que vengan? Pues obviamente con ilusión. O sea, yo aún me veo como un chaval de 23 años, así lo siento, y en parte el no saber, por ejemplo, ahora mismo si voy a continuar o no en el mismo equipo el año que viene, quieras o no, también te ayuda a prepararte mejor. Y en eso estoy. Vale, preguntas más generales. Sí. Si te tuvieses que mojar y decir cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido en tu carrera, ¿cuál dirías? Bueno, Mendilibar cuenta, ¿no?
por contar. Hostia. Sí, voy a decir Mendilibar. O sea, es que me acuerdo que yo los entrenos, o sea, eran muy divertidos. A nivel dinámico, era todo muy como balón. Eso sí, el tío te exigía, si perreabas o lo que fuera, te iba a matar. Pero era todo con balón, pero muy intenso. Y eso me gustaba. No sé en qué entrevista lo vi que contaba que, no sé si era si fallabas, que te tenías que poner a hacer volteretas o algo Sí, así. Hostia, ¿cómo lo llamaba, tío? Pero sí. Eso, exigía... Pero siempre Claro, tú lo ves desde fuera y dices, hostia, este tío igual es un vinagre que está todo el día enfadado Tiene pinta. y tal igual. Pero que va, luego lo ves lo veías en el vestuario y la relación con los jugadores era muy buena y de confianza extrema, eh, que si hay que discutir, se discute y luego ya está, ¿sabes? Y bueno, de hecho así le ha ido. O sea, no le está yendo mal, de hecho. Porque si fuera un vinagre de verdad con todo el mundo, ya te digo yo que no creo que estuviera yendo así. ¿Y cuál es el rival al que te hayas enfrentado que hayas dicho, hostia, de este me está costando irme de más? A nivel de jugador, Sí. ha habido muchos. Pues ya, pero uno que tengas el recuerdo de un partido que digas, No. hostia, este tío no me deja pasar. O un portero. Yo te diría algún lateral del Olympiacos. Solían ir en moto. No sé si te podría decir Chimicas. Chimicas que luego se fue al Liverpool. Ese. Pero como rival también de curiosidad, Marcelo también. Marcelo de Madrid. Estaba en Olympiacos también. Joder. ¿Y cuál dirías que ha sido tu momento más feliz y tu momento más duro en el fútbol? Mira, te voy a decir, el momento más feliz, o uno de los más felices, pese al mal año que considero que he tenido, fue que, por ejemplo, pudieran venir mis padres a verme ahí a Van, que es una ciudad. ¿Tú sabes dónde está Van? Ni idea. Pues eso, una ciudad de frontera prácticamente con Irán. Y eso, a nivel de escalas, es un desastre. Y mis padres vinieron justo para mi cumpleaños, el finales de septiembre, y pudieron ver un partido mío en casa, que eso es una de las cosas que más he echado de menos durante estos años, ¿sabes? Que desde Llosetense, que venían bueno, y toda mi vida jugando a fútbol, siempre han venido a verme. Y por eso, o sea, pudieron venir a verme. Yo estaba muy, muy cabreado ese partido, porque venía de jugarlo todo. Lo que te he dicho de la adaptación, y justo ese partido me puso de suplente. Pero bueno, afortunadamente me sacó al descanso y el equipo se transformó, metí gol incluso, y lo recuerdo como una euforia también después del partido, que mis padres pudieran haber venido a verme y encima
haber metido gol, porque la última vez que vinieron a verme, creo que fue, no sé si fue los primeros años de Grecia, o el primer año, que se pegaron un palizón de ir hasta Creta, que jugamos ahí y no jugué ni un minuto. O sea, fueron ahí para nada. Así que yo diría que esto es uno de los mejores momentos. ¿Y el momento más duro? Momento más duro. Es que lo fácil sería decirte la lesión de este año, pero no considero que... Yo creo que uno de los momentos más duros fue el principio en Grecia, sí, cuando llegué. El sentir tan exageradamente que el entrenador no me iba a dar ni la oportunidad. O sea, eso me frustraba mucho y lo pasé bastante mal. ¿Qué consejo le darías al Cesc de 18 años? No lo sé, tiraría de tópico, todo va a salir bien y ya está. ¿Qué significa el fútbol para ti a día de hoy? Hostia, el fútbol, aunque yo muchas veces me pueda quejar sobre todo con mi círculo, de las cosas malas que podamos tener los futbolistas, creo que todos somos conscientes de que le debemos la vida al fútbol y que somos unos absolutos privilegiados de poder dedicarnos de verdad a algo que nos apasiona y que hemos soñado desde pequeños. ¿Qué es el fracaso para Cesc? Fracaso yo creo que es el miedo. Para mí el miedo podría ser un fracaso. Otra frase mítica de estas de Mr. Wonderful o algo de esto. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Pues para mí es eso, es lo que te he dicho. Algo que he tenido bueno es el ser cabezota. A veces eso es malo, pero bueno, en esta profesión a veces es bueno. Y decir, es que aquí no me están dando ni bola, pero yo lo voy a sacar adelante. Y así es. O sea, yo aconsejo, obviamente con medida siempre, tirarse a la piscina, probarlo. Al final, si sale mal, casi siempre puedes volver. Y el día que cuelgues las botas, que quedan unos años todavía, ¿te gustaría seguir vinculado al fútbol como entrenador o demás? Ahora mismo no me vería como entrenador. No sé, ahora mismo. Igual en estos años que vienen desarrollo como más, o ideas más claras para serlo, pero a día de hoy no me veo como entrenando, la verdad. Con mucho me podría meter en algo de representación o esto, pero a día de hoy no me veo. ¿Algún sueño por cumplir? No sabría decirte. No sabría, o sea, yo considero que quieras o no lo estoy cumpliendo. Porque miras atrás, miras con todos los jugadores que has compartido vestuarios y todos los que quedan por el camino, y al final te das cuenta de que dedicarse a esto es algo muy, muy difícil de que ocurra, que tiene que ser una mezcla entre suerte y dedicación.
y al final por eso considero que el sueño todavía lo estoy cumpliendo. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen tus compañeros con los que has jugado, entrenadores que has tenido y demás? No sé, diría que como un tío normal. O sea, nada especial. Sí que es verdad que cuando pillo confianza en los vestuarios suelo ser un poco payaso y eso, pero no sé. Un tío alegre y sí, normal, ¿no? El mítico futbolista de Instagram y de TikToks, ¿no? Vale, ya última pregunta. Si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas con los que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Metería a Mikel Pereira, que coincidimos en el Mallorca. Luego, bueno, voy a tirar de 5-3-2. Luego en el carril izquierdo pondría a Chema Lorente. Luego aquí pondría a Pep Vidal, seguido de mítico Iván Ramis, seguido también de Pedro Vigas. Y en el otro carril, Junior Román, mítico también. En medio pondría a Puñal, a Cristian, de Diosetense, seguido de Nico Baleani. De enganche optaría por Pep Biel. Y arriba, dupla. Hostia. Opa. Joder, otra Esto más, lo tío, cortamos. otra más. Dupla menorquina con Aitor Pons y Sergi Enric. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Cesc, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a vosotros por invitarme.